soy Virginia Ungar, analista, miembro de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, y estamos aquí junto con Catalina Bronstein, miembro de la Sociedad Británica de Psicoanálisis, para hacer una entrevista a quien es mi maestro y es maestro de varias generaciones de psicoanalistas argentinos, el doctor Horacio Echegoyen, que con sus jóvenes 95 años sigue en la práctica del psicoanálisis y en la transmisión del psicoanálisis. Uno podría destacar muchos aspectos de su biografía, solamente vamos a decir que es un reconocido psicoanalista cuya fama, podemos decir, ha trascendido las fronteras de Argentina, sobre todo a través de la publicación del manual más completo y más extenso que hay sobre teoría de la técnica psicoanalítica, que además de en español ha sido traducido a 5 idiomas más. Algo para resaltar también es que Horacio ha sido el primer presidente latinoamericano de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Para comenzar, quisiéramos saber cómo llegaste al psicoanálisis. ¿Cómo llegué? Difícil de decirlo. Yo estaba destinado a ser abogado, porque mi padrino, Horacio de la Mate, que me quería mucho, y yo a él, quería que continuara su línea de trabajo. Mi hermano Juan Carlos estudió medicina y él me contaba sus estudios, sus aprendizajes, y yo me fui volcando hacia la medicina. Por otra parte, no es intrascendente que papá era médico, ¿no? De modo que yo, en última instancia, privilegié a mi padre antes que mi padrino. Papá murió cuando yo era muy chiquito, muy chiquito. Pero mamá tuvo la virtud de tenerlo siempre presente. Me acuerdo que los fines de año nos llevaba con la copa de champán frente a la foto de papá y le decía: Pedro, acá están tus hijos. Ahora mismo me emociona. Estudié medicina, fui durante un tiempo ayudante de anatomía patológica, y mi primer trabajo científico fue sobre un hallazgo de autopsia de los amartomas o amarsiomas broncopulmonares, ¿no? Después me fui inclinando cada vez más a la psiquiatría, y finalmente, cuando me recibí, ya estaba decidido por la psiquiatría. Me acuerdo que Egidio Macei, que era profesor de psiquiatría en La Plata y que me quería mucho a mí, se enojó mortalmente cuando le dije que no iba a hacer clínica médica o anatomía patológica, porque él me tenía dedicado a ser el patólogo de su cátedra. Se enojó muchísimo. Además él era muy católico, Egidio Macei, y para él el psicoanálisis era casi pornografía. Me acuerdo como hoy, el día que le dije: no, profesor, yo voy a ser psicoanalista. Y bueno, después conecté con la sociedad, con la Asociación Psicoanalítica Argentina, con la APA. En uno de los primeros números me llegaron a mí, ahí me conecté, y
establecí un contacto con un tal Enrique Pisón Riviere, que en ese momento era el presidente de la IPA. Él me ayudó mucho. Enrique, así como yo le debo toda mi vida a Racket, a mi mamá y a Racket, en muchos aspectos yo me orienté mucho hacia la psiquiatría y tuve un gran profesor, un gran maestro que se llamaba José María Blanco en Melchor Romero. Ahí aprendí psiquiatría. Me acuerdo que el primer enfermo que me hizo ver era un hombre que yo le dije que tenía una paranoia, no sé qué, y él me mostró que tenía una lesión orgánica. Bueno, tomé en contacto con Enrique Pisón y él desde ese momento fue mi maestro. Horacio, ¿podrías contarnos también cómo llegaste a la teoría kleiniana específicamente? Fue gradual. Yo, cuando empecé, era un analista completamente freudiano. Me acuerdo que le reprochaba a Racker que él era kleiniano. Yo a Racker le decía. Y en el curso del tiempo, cuando era profesor de psiquiatría en Mendoza, y en buena parte inspirado o aconsejado por un gran amigo mío que era Bernardo Aresburg, empecé, lea Klein, decía él, que hablaba un español medio chileno, ¿no? Y bueno, yo empecé a estudiar Klein, enseñar Klein. No hay forma mejor de aprender algo que enseñándolo. Y con el correr de los años me fui haciendo cada vez más kleiniano. Yo actualmente pienso realmente que Melanie Klein es la figura culminante del psicoanálisis. Sin duda, Freud es el creador, sin duda. Pero la idea de posición depresiva me parece una idea fundamental a mí, en la cultura, no solo en el psicoanálisis, en la clínica psicoanalítica. Y la idea de envidia primaria también me ha subyugado, me ha conmovido, me ha inspirado. Yo escribí con Moisés Rabí y con López, con Benito López, 2 trabajos sobre la envidia. El segundo, de la interpretación de la envidia, yo sigo creyendo que es uno de los mejores trabajos que escribí, porque el abordaje de la envidia para interpretarla es sumamente sutil. Ante todo porque la envidia lo desconoce continuamente a uno. Cuando uno interpreta bien la envidia se enoja. Y si la interpretas mal, se queda contenta la envidia, porque no tiene por qué envidiarte. Yo en ese trabajo decimos que para llegar a interpretar la envidia, en primer lugar hay que interpretar bien, porque en eso consiste la envidia primaria, que rechazar lo que realmente le dan a uno como positivo, ¿no? Esa idea kleiniana es una de las que, bueno, más me ha influido a mí. Virginia decía que yo le dio en su seminario una clase de envidia muy linda. Sí, es cierto lo que dice Horacio. Horacio acepta muy generosamente venir al seminario que yo enseño sobre la obra de Melanie Klein a dar la clase sobre envidia. El efecto que tienen las clases sobre los jóvenes estudiantes de asombro
admiración, y además de decir, pero ¿cómo? Pasaron tantos años que yo no conocía este concepto, y con Horacio Echegóyen estoy empezando a comprenderlo. Una de las cosas que Horacio me enseñó que fueron fundamentales en relación a esto, y Horacio, creo que vas a seguir pensando así, es que la envidia va a aparecer como el enojoso sentimiento, como ha sido traducida Melanie Klein al español, en los procesos analíticos que andan bien. Claro. Justamente porque es tomar contacto con algo que te es ofrecido y te hace bien. Es un concepto muy difícil, pero cuando Horacio lo explica se hace mucho más accesible. Después que tuviste que dejar Mendoza y te fuiste a Londres, ¿cuál fue el impacto que tuvo lo que hiciste en Londres con los psicoanalistas ingleses sobre tu formación? Tuvo algún efecto. Yo fui profesor de psiquiatría en Mendoza. De allí me echó una camarilla muy reaccionaria que había en Mendoza. Yo fui siempre un hombre de pensamiento reformista. La reforma de 1918. Después que me echaron de la cátedra, gané una beca en la Tavistock Clinic y fui a Londres. Ahí pasé un año con Elida y con mis dos hijos menores, Alberto y Laura. Alicia se quedó con la abuela en La Plata para terminar su carrera porque ella ya estaba muy adelantada. Si bien es cierto que yo pienso que después de Racker, que fue el analista, y después de Enrique Pisón, que fue mi maestro siempre, cuando yo era profesor en Mendoza, Enrique iba 1 o 2 veces por año ya. Después de eso, cuando yo fui a Londres, me analicé con Mercer un año, que fue una experiencia interesante, de valor. Creo que Mercer me interpretó muy bien las defensas maníacas, ¿no? Tal vez mejor que Racker, aunque yo pienso, y siempre lo he pensado así, que el eje de mi formación fue Racker. Con Racker me analicé 6 o 7 años, y él me dio de alta cuando me nombraban profesor en Mendoza, y yo desde Mendoza volvía a reanalizarme en los meses de febrero, ¿no? La muerte de Racker para mí fue un acontecimiento trascendente en mi vida. Mi padre murió cuando yo tenía 7 meses. Racker murió cuando había terminado mi análisis, de 6 o 7 años. ¿Ha tenido eso también influencia sobre su interés en la teoría de la técnica, quizás? Yo creo que sí. Yo pienso que toda mi evolución, y si fuera orgulloso, diría mi desarrollo teórico, son una continuación de la obra de Racker. Yo no me siento otra cosa que un escriba de las cosas que Racker no llegó a escribir. Eso es interesante, eso. ¿En qué forma piensa usted que ha continuado la obra de Racker? Por ejemplo... Bueno, sí.
Por ejemplo, la teoría de la contratransferencia, que impregna enormemente en mi obra, la aprendí de Racker en mi análisis. Siempre yo le decía a Racker que él se había aprovechado de mí para escribir la teoría de la contratransferencia, ¿no? Racker era un hombre sobresaliente. Como músico podría haber sido, fue en el conservatorio de Viena, sí. Es decir, que él podría haber sido un pianista de primera línea. Una interpretación transferencial siempre tiene que ver con el pasado. Y la transferencia es un equívoco que tenemos nosotros al pensar que lo que está pasando ahora es nuevo, cuando en realidad es reproducción de lo anterior. Eso es la transferencia, ¿no? Esa es la transferencia. Entonces, en realidad, la interpretación siempre tiene que tener explícita o implícitamente una referencia al pasado, ¿no? Horacio, en su modestia, él va a decir que todas sus ideas, como lo viene diciendo, son desarrollos de sus maestros, de Melanie Klein, por supuesto de Freud, de Klein, de Racker. De todas maneras, de Enrique Pillon también. De Enrique Pillon, sí. Rivière. De todas maneras, yo pienso que Horacio ha hecho contribuciones personales a partir de las ideas de sus maestros importantes acerca, por ejemplo, de ampliar el concepto de transferencia y postular una transferencia temprana, que si bien la postula Melanie Klein, la ha ampliado Horacio. Y además ha trabajado específicamente sobre el tema de la interpretación, que es un libro pequeño en tamaño pero enorme en cuanto a su valor. Sería interesante si Horacio nos quiere decir algo acerca de estos desarrollos. Virginia dice que yo he hecho algunas contribuciones especiales a la transferencia temprana. Tal vez sea así. La diferencia entre transferencia temprana, Melanie Klein decía temprana, ansiedades tempranas, angustias tempranas, y la transferencia que describió Freud en la época del chico de 3 o 4 años son bastante distintas, ¿no? Porque el chico de Freud, Juanito, como paradigma de esa situación, es un chico que ya tiene un dominio del lenguaje y que tiene una clara diferenciación entre padre, madre, hermanos y mundo externo. El chico que Melanie Klein descubre y describe en el primer año de la vida no tiene la claridad para separar el padre, la madre, los hermanos o los tíos, y se maneja más en un lenguaje preverbal que en un lenguaje digital o verbal. El chico de Freud es un chico fundamentalmente verbal. Y el niño del primer año de la vida de Melanie Klein es un niño que todavía no tiene el dominio del lenguaje, pero que ya tiene la capacidad de interactuar con la madre y con el ambiente. En ese sentido, tal vez uno de los trabajos que yo podría considerar buenos, que es el que yo escribí para el Congreso de Helsinki,
invitado por mi gran amigo Adam Liventani, ¿no? Que es el trabajo en que yo trato de establecer la reconstrucción del psiquismo temprano en términos de transferencia y reconstrucción, ¿no? Yo llego ahí a la conclusión interesante de que los recuerdos que tiene el adulto de sus primeros años de vida son recuerdos encubridores. Es decir, que hay que interpretarlos como hacía Freud con los recuerdos encubridores. Yo tuve un caso paradigmático de que el muchacho que yo también, Mr. Brown, que él, por ejemplo, me contaba, cuando empezó su análisis, que él casi se muere de hambre cuando nació, pero me lo contaba desprovisto de todo sentimiento. Cuando produjo el análisis, él volvió a referir eso diciendo: cuando yo estaba por millones de hambre y gritaba como loco, es decir, que él cambió su relato. Lo que en un momento dado era totalmente bloqueo afectivo, se transformó en una ebullición de sus pensamientos, y después apareció otro relato en el cual no era que la madre le había dejado de dar el pecho, sino que había intervenido la mamadera y el padre, es decir, otro panorama, otra visión completamente distinta, esta última más edípica, más triangular y más verbal también, ¿no? En ese sentido, yo trato de discriminar la transferencia temprana de la transferencia infantil, ¿no? Bueno. Que es una forma también de decir Klein y Freud. Klein primero porque es la cronológicamente, no es primera históricamente. ¿Cómo ves el psicoanálisis en la actualidad y cómo lo ves también en relación al futuro? Nosotros estamos viviendo una época en que los valores del mercado gravitan mucho, ¿no? El psicoanálisis no está hecho para ese mundo. El psicoanálisis está hecho para un mundo en el cual la razón, el pensamiento, el sentimiento tienen un lugar más importante. En este momento esos valores están en decadencia. Yo pienso que van a volver a tener su valor, y en el sentido en que el hombre se dé cuenta que es a través de su vida interior y de sus relaciones con sus seres queridos que se puede realizar, y no a través de comprar la empresa o publicar un libro, ¿no? El Homo sapiens se va a reencaminar hacia un mundo de ideas y de pensamientos y de sentimientos que va a hacer que el psicoanálisis vuelva a tener un lugar importante. Es una visión muy optimista. Es muy optimista, pero que también, sí, es optimista a la larga, porque yo creo que este mundo va a durar, pero yo creo que en un siglo el Homo sapiens se va a dar cuenta que este camino es equivocado.